Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, les cuento que hoy es miércoles 16 de febrero. Ya vamos a mitad de la semana, avanzando sin retroceder la lección número 8. Hoy vamos a ser bendecidos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, con la lección bajo el título El nuevo pacto tiene mejores promesas. Escuche bien, amigo oyente, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Amigos oyentes, para poder entender esta lección, acompáñame en una oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque hoy podemos volver a abrir tu palabra. Rogamos que deposites una joya espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón, que el nuevo pacto nos dé sus mejores promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, podemos sentirnos tentados a pensar que el nuevo pacto tiene mejores promesas, en el sentido de que tiene mayores recompensas que las que tenía el antiguo pacto. Por ejemplo, en el nuevo pacto se nos ofrece una patria celestial, la vida eterna y otras cosas. Pero la verdad es que Dios les ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros hoy día. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, las mejores promesas se refieren a una clase diferente de promesas. El pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas entre Dios e Israel. Recordamos que Dios fue quien tomó la iniciativa y liberó a Israel de Egipto y prometió llevarlo a la tierra prometida. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 20 versos 1 al 8 y Hebreos capítulo 10 versículos 5 al 10. Vamos a comparar estos textos y vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas dos promesas. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, Pastor Lizardo. Vamos a comenzar leyendo Éxodo 24, los versículos 1 hasta el 8. Dice la santa palabra de Dios. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová junto con Aarón, Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos, pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora leemos también a Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muchísimas gracias, pastor. Recordemos que el pacto entre Dios e Israel se ratificaba con sangre. Esa sangre se rociaba sobre el altar que representaba a Dios y sobre las 12 columnas que representaban al pueblo. El pueblo de Israel prometió obedecer todo lo que el Señor había dicho. Esa era la promesa divina y es lo que se requiere de nosotros al hacer un pacto con Dios. Entonces, ¿qué similitud encontramos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Que ambos pactos requieren la obediencia del pueblo. En el antiguo pacto, Dios esperaba que el pueblo de Israel obedeciera. En el nuevo pacto, Dios espera que tú y yo, querido amigo oyente, también podamos obedecerle. Otra similitud que encontramos entre ambos pactos es que la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, Dios deseaba perfecta obediencia a la ley de Dios y una justicia perfecta. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esa, entonces peligraría la felicidad de todo el universo, porque se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de aflicción y miseria y se lo inmortalizaría. Pastor Denis y amigos oyentes, Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego se nos ofrecieran por la fe en Cristo Jesús. La obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto. Tal vez nosotros por sí mismos no podemos ser perfectos, no podemos tener una obediencia absoluta y plena, porque nuestra naturaleza es pecaminosa e inclinada a hacer lo malo. Por eso necesitamos de Cristo, para que Cristo haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por sí mismos. Y algo muy importante que debemos destacar en el estudio de hoy es que Cristo Jesús demanda que Dios le dé las bendiciones del pacto a Él y Él luego nos las da a cada uno de nosotros. De hecho, Pastor Denis, aquellos que están en Cristo disfrutarán de esas promesas con Él. En segundo lugar, Dios nos da su Santo Espíritu para empoderarnos y así poder cumplir su santa ley. Interesante lo que estamos aprendiendo hoy, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Bajo esta lección, el nuevo pacto tiene mejores promesas. Esta lección de hoy, Pastor Lizardo y amigos oyentes, está muy ligada a la de ayer. Usted recordará que terminaba la de ayer con una pregunta: si Jesús ya completó, si ha satisfecho las demandas de obediencia del pacto, ¿por qué nosotros tenemos que obedecer? Bueno, amigo oyente, hoy nos damos cuenta que Jesús realmente completó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llenando así las demandas del nuevo pacto. Usted recordará que las lecciones anteriores establecían que las víctimas eran partida, era una señal de que así también sería con aquel pactuante que faltara a lo establecido. Nosotros hemos faltado, pero Jesús pagó por nosotros. Entonces, ¿en qué manera nosotros tenemos que obedecer? Las promesas son dadas a Jesús y por la obediencia a lo que Jesús ha dicho, nosotros recibimos esa promesa y Jesús ha dicho que guarden sus mandamientos. Los mismos son un trasunto de su carácter, de cómo Él es y cómo Él llegó a alcanzar eso. De manera que todo aquel que quiere las promesas que fueron hechas en Jesús, tiene que obedecer lo que Jesús ha dicho también.
Y algo que vemos en lo estudiado en el día de hoy, Pastor Lizardo y amigos oyentes, es la manera en que Moisés manejó el pacto de sangre. Como ellos sabían que no podían ingerir sangre porque estaba prohibido, Moisés, cuando el pueblo decide obedecer, asperja sangre sobre ellos, sellando con esto el pacto de la obediencia. Asimismo, usted verá esto en el nuevo pacto cuando Jesús habla de ello en la cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Bebedla en memoria de mí. Y usted toma ese vino en memoria como si fuera la sangre de Cristo. Pero usted escuchará a Jesús diciendo, hagan esto constantemente en memoria de mí. Yo no la beberé más. ¿Por qué Él no la toma? Porque Él no falla. ¿Por qué nosotros debemos volverla a tomar? Porque Él sabe que mientras Él regrese, nosotros fallaremos. Pero como Él nos quiere ver en el reino, nos dejó el recurso de volver y tomar esa sangre, ese vino simbólico, que selló el pacto con los antiguos y que también lo sella con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios por el nuevo pacto que tiene mejores promesas. Alguien aquí recibe ese nuevo pacto en el nombre de Jesús y escribe en la caja de comentarios, yo entro al nuevo pacto. Alguien lo escribe ahora, yo entro al nuevo pacto en el nombre de Jesús. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy, miércoles 16 de febrero, titulado El nuevo pacto tiene mejores promesas. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por fortalecer nuestra fe a través del estudio de la misma. Gracias por diseñar un nuevo pacto para cada uno de nosotros, para que a través de Cristo Jesús podamos obedecerte, serte fiel y llegar al reino de los cielos. Gracias, oh Señor, por hablarnos el día de hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.